Y Gaby, sin más preámbulo, pues este espacio, el micrófono y la cámara son tuyos. Genial, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación para que sea un poquito más visual. Hemos decidido que al final vamos a hacer las preguntas cuando terminemos de ver las facultades, proceso de admisión y demás, ¿vale, chicos? Bueno, lo que comentaba, muchísimas gracias por el espacio. Estoy encantadísima de estar aquí representando a la Universidad Europea, una universidad de muchísimo prestigio. De hecho, somos la red universitaria más grande de España. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos diferentes campus en diferentes comunidades de España, ¿vale? La principal o nuestro campus más grande es el campus de Villaviciosa. Es un campus que tiene más de 13.000 estudiantes, es un campus estilo americano, en donde los alumnos que deciden estudiar se hospedan ya sea dentro del mismo campus donde tenemos residencias o cerca, ¿vale? Estamos a unos 30 minutos aproximadamente del centro de Madrid. Está enfocado más para la parte de carreras, para las licenciaturas de 4 años, ¿vale? Y luego tenemos también el campus de Alcobendas, que este sí que está enfocado más para la parte de posgrado, para las maestrías, para los diplomas de experto. También a unos 30 minutos aproximadamente del centro de Madrid. Y finalmente, dentro de la comunidad madrileña tenemos el Creative Campus, que este sí que está en el centro de Madrid, ¿vale? Aquí comprende todas las titulaciones que estén relacionadas a diseño, moda, videojuegos y tecnología, tanto para licenciaturas como maestrías, ¿vale? Importante mencionar, nuestros grados todos duran 4 años y nuestras maestrías 1 año. También tenemos nuestros campus en la Comunidad Valenciana, dos de ellos, el campus de Valencia, que está en el centro. Este sí que es un campus urbano, no es un campus de estilo americano como el que tenemos en Vía Viciosa. Está cerca de la playa, está cerca del Jardín Botánico. Y por otra parte tenemos el campus de Alicante, ¿vale? Y ahora nos movemos al sur de España, en Andalucía, donde tenemos nuestro campus de Málaga. Es un campus relativamente nuevo, con más de 27.000 metros cuadrados de instalaciones, y también tenemos diferentes facultades. Finalmente tenemos también nuestro campus en Canarias, pero es verdad que posiblemente no sea el de mayor demanda para nuestros alumnos de Latinoamérica, ya que deciden pues irse de su país a estudiar en una ciudad grande como Madrid, Valencia o Málaga. Y por otra parte también tenemos el formato online. Todas nuestras titulaciones de online, todos nuestros grados, nuestras licenciaturas y nuestros másteres universitarios son oficiales, ¿vale? O sea que al final de gradúas de una titulación online, pero tu título es oficial y válido en España y en Europa. Y también tenemos la Escuela del Real Madrid, que esta está enfocada más en la parte de posgrado. Más adelante voy a explicar un poquito más las titulaciones que tenemos en la Escuela del Real Madrid. Bien, datos importantes a mencionar para que puedan entender un poquito la magnitud y el tamaño de la universidad. Actualmente tenemos más de 40.000 estudiantes, el 42% de ellos son estudiantes internacionales. El año pasado iniciamos clases siempre septiembre en octubre. Teníamos más de 500 mexicanos matriculados en nuestros diferentes campus, ¿vale? Es la segunda nacionalidad que más demanda Universidad Europea. La primera es la francesa, luego México y luego diferentes países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos más de 30.000 convenios con empresas nacionales e internacionales para prácticas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros estudiantes están en su tercer año de licenciatura, pueden optar a hacer prácticas profesionales. Dentro de nuestro departamento de prácticas, tenemos la posibilidad de ofrecer ese apoyo a nuestros alumnos y también incluso más fácil para nuestros chicos de posgrado o de maestría, porque entendemos que ya tienen un poquito más de experiencia, con lo cual es más fácil ayudarles a colocarse en una de estas empresas con las que tenemos convenio. El 92% de nuestros chicos encuentra trabajo en el primer año. Entendemos que la educación es una inversión y este retorno de inversión se ve rápidamente dentro de la Universidad Europea gracias a nuestros rankings, gracias a nuestro prestigio y gracias, por supuesto, a la calidad de la educación de la universidad. Vale, vamos a avanzar ahora a las facultades, a las 4 facultades que tenemos. Vamos a iniciar principalmente con la Facultad de Ciencia Biomédica y de la Salud.
Importante mencionar, nuestra universidad, a diferencia de muchas universidades en Europa, la carrera de medicina está disponible o está abierta para alumnos internacionales, ¿vale? Algunos de los requisitos será tener excelentes notas y un buen nivel de inglés para poder aplicar, ¿vale? Específicamente para la titulación de medicina. También tenemos veterinaria, tenemos también psicología, que es una titulación que tiene muchísima demanda en toda Europa. Tenemos también el grado de nutrición y el grado de biomedicina, por mencionar algunas. Tenemos más de 10 titulaciones en esta facultad. Para nuestros chicos de medicina tenemos un hospital simulado y también para nuestros chicos de veterinaria tenemos un hospital dentro del mismo campus, un hospital simulado de veterinaria. ¿Ok? Tenemos una clínica odontológica, pacientes reales, más de 94.000 consultas al año y por supuesto convenios de prácticas en hospitales importantes como el Universitario de Getafe o el Grupo Hospitalario Quirón. Bien, ahora vamos a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, que es posiblemente en la que más tenemos matriculados de Latinoamérica en general, especialmente mexicanos, ¿vale? Aquí tenemos titulaciones tanto en español como en inglés. Tenemos administración de empresas, relaciones internacionales, comunicación, marketing y derecho también. Derecho es verdad que es una titulación que su idea será estudiar, ir a estudiar y quedarse en España porque es una profesión regulada, pero si se decide, por ejemplo, estudiar Business Administration, se puede ejercer en cualquier parte del mundo dentro de esta facultad. Y bueno, verdaderamente en cualquier otra titulación se pueden hacer intercambios. Son intercambios con universidades con las que tenemos convenios, como el London School of Economics, que es de las mejores universidades, tanto para la parte de economía, finanzas y administración de empresas. Los alumnos pueden estudiar 6 meses o incluso un año. También tenemos la opción de la Universidad de California, Berkeley, que es buenísima también. Los alumnos pagarían las tasas, la docencia o los fees a la Universidad Europea, pero tendrían una experiencia internacional. Entonces, no solo es ir a estudiar a España, también tienen la posibilidad de hacer 6 meses o un año en una universidad en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y por supuesto el resto de Europa, donde tenemos convenios. Bien, ahora vamos a la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, que aquí tenemos como dos ramas bastante importantes. La Escuela de Arquitectura e Ingeniería, en donde tenemos titulaciones tanto en español como en inglés. Arquitectura, por supuesto, Ingeniería en Sistemas Industriales, Ingeniería Aeroespacial. Y por otra parte tenemos el Creative Campus, que es el campus creativo, en donde está toda la parte de diseño, moda, videojuegos y tecnología. Las carreras también duran 4 años y los posgrados o maestrías duran un año, ¿vale? Aquí mencionar que para la titulación de arquitectura tenemos la acreditación NAB y la acreditación RIBA. De hecho, solamente un par de universidades en España tienen estas acreditaciones porque son sumamente difíciles de conseguir, pero gracias a nuestra calidad académica los hemos conseguido y los vamos renovando año con año, en donde le permite al estudiante que estudia arquitectura graduarse y ejercer, por supuesto, en Europa con su título español, pero también ejercer en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y por otra parte también ejercer en Reino Unido, ¿vale? Aquí también tenemos acuerdos para que los chicos puedan hacer intercambios de 6 meses o un año en universidades como Irvine en California. Tenemos también laboratorios como el Fab Lab, en donde los alumnos hacen todas sus partes prácticas, sus proyectos, porque entendemos que al final de graduarse tienen que aterrizar perfectamente en un espacio, en una empresa, en el mundo laboral. Y finalmente hablamos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aquí tenemos titulaciones como fisioterapia, ¿vale? Tanto de licenciatura de 4 años como maestría y la fisioterapia con todas sus especializaciones distintas. También tenemos Sports Management,
la carrera de 4 años, en español y en inglés, la gestión deportiva, Sports Management, para los alumnos que se gradúan de un colegio bilingüe o que tienen, porque han estudiado inglés, tienen un buen nivel de inglés, pueden aplicar perfectamente a esta facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y por otra parte, ya para culminar con nuestras escuelas, en la parte presencial tenemos la Escuela Universitaria del Real Madrid, Universidad Europea. Esto es una alianza que tenemos hace muchísimos años, en donde nuestros alumnos pueden estudiar un posgrado o una maestría que sea de deporte más una especialidad. Por ejemplo, deporte más marketing, deporte más derecho, deporte más comunicación, deporte más fisioterapia. Aquí el que más se demanda en Latinoamérica es el MBA en Sports Management, ¿vale? Tienen la posibilidad de hacer sus prácticas en la escuela universitaria, perdón, en el Club de Real Madrid o en cualquier otro club deportivo, que en España tenemos tantísimos. Incluso en Europa, si el alumno tiene el perfil, ¿vale? Tiene excelentes salidas profesionales, con lo cual te gradúas y se puede casi asegurar que inmediatamente vas a conseguir un trabajo que esté en tu línea, en lo que has estudiado y con un buen sueldo. Vale. Hemos visto ya las titulaciones, es verdad que tenemos más de 200 titulaciones en todas nuestras facultades, con lo cual entrar en todas sería imposible, pero tenemos muchísima información en la web, por supuesto, EduLinks les puede acompañar, les puede asesorar específicamente en las titulaciones para ver precios, para ver reservas de plazas, para ver tiempos también, que ahora lo vamos a ver en el proceso de admisión. Recordarles que nosotros somos una universidad privada, con lo cual regulamos nuestro proceso de admisión. A diferencia de la universidad pública, que para ser admitido o para iniciar, mejor dicho, para iniciar el proceso de admisión, les pedirán selectividad, con lo cual es una prueba para la cual se tienen que preparar 6 meses, un año. Les exigirán también altísimas notas en el bachillerato y es un proceso muy complicado, a diferencia del nuestro, que explicaré ahora en breve, en donde solo se tienen que hacer 3 pruebas, ¿vale? Lo principal y lo más importante será ya sea hablar con Jerry o con su equipo para mostrar interés en la Universidad Europea. Ellos les van a orientar en absolutamente todos los pasos, ¿vale? Lo primero que le van a pedir será el pasaporte si van a si van a aplicar a una carrera, y si van a aplicar a un máster les van a pedir su pasaporte también, su título de grado si ya se han graduado de la universidad, o un certificado si todavía no se han graduado, y la hoja de vida, el CV. No pasa nada si no tienen experiencia. Lo importante es presentar estos 3 documentos para que el equipo de admisión de la Universidad Europea les pueda evaluar y les pueda guiar en todo el proceso, ¿vale? Bien, nos enfocamos en el proceso de admisión para las carreras de 4 años, para las licenciaturas. Son 3 pruebas las que tienen que hacer los chicos que aplican, ¿vale? La primera de ellas es una prueba de nivel de idiomas. En este caso, les van a pedir una prueba de inglés. Si van a estudiar en inglés, porque como comentaba, tenemos muchísimas titulaciones 100% en inglés, a pesar de estar en España, pueden estudiar en inglés, les van a pedir un nivel B2, ¿vale? Si han estudiado inglés, si tienen un certificado o si se están graduando en una escuela bilingüe, esto va a ser sumamente fácil. Ahora, si quieren estudiar una titulación, una carrera que sea en español, únicamente tienen que completar la prueba y conseguir una 1, ¿vale? Es un protocolo interno que tenemos, no pasa nada, no será necesario más que una 1, o sea, a nivel básico de inglés. Por otra parte, tenemos una entrevista motivacional, no se tienen que preparar. Son 5 o 6 preguntas, si no me equivoco, en donde les hacen directamente la consulta, por qué quieren estudiar en universidad europea, por qué han elegido esa carrera, cómo se ven en 5 años, y en esa línea de preguntas. Y finalmente, una prueba de competencias y habilidades, que dura aproximadamente unos 30 minutos, pero no se tienen que preparar tampoco. Entonces, para resumir, para las carreras, proceso de admisión, se tienen que hacer estas 3 pruebas que vemos en pantalla. Para el proceso de admisión de posgrado, maestría, tienen que presentar su pasaporte,
su título de grado y su hoja de vida y hacer una entrevista con el director del programa, de la titulación a la que están aplicando. Esta entrevista se hace por Teams o se hace por Zoom o incluso se puede hacer por teléfono. No hay ningún tipo de problema. Es para conocer mejor el perfil profesional de este alumno que está aplicando a una maestría. Fenomenal. Y por nuestra parte, decir que hacen el proceso de admisión, hacen sus pruebas. Siempre el proceso de admisión será de la mano con un asesor de admisiones de Universidad Europea. Nuestros asesores están en Madrid, en Valencia, y les acompañarán en todo momento para cualquier duda que tengan. Es verdad que el equipo de EduLinks va a ser esa parte inicial, esa introducción a la universidad, y luego nuestro equipo de admisión está para acompañarles, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp, ya sea por llamada, para que sientan que están en todo momento siendo orientados por una persona de nuestro equipo. Bien, completan el proceso de admisión, reciben su carta de admisión y tienen que pagar la reserva de plaza, ¿vale? Depende el precio de la reserva de plaza, dependerá un poquito de la titulación. De media son unos 1.300 euros, ¿vale? Pero es verdad que este mes, por ejemplo, tenemos el 50% de descuento. Entonces ahí ya se ahorran unos cuantos cientos de euros que pueden utilizar luego para su alojamiento o para lo que ustedes consideren correcto. Obviamente pagar 1.300 euros pagarían únicamente la mitad sobre esa reserva de plaza, que es el fee inicial para asegurar su cupo en septiembre. ¿Vale? Una vez pagan su reserva de plaza, nosotros enviamos la carta de visado. Esa carta de visado será necesaria para ir al consulado o embajada española y que así les puedan otorgar el visado para iniciar sus clases en septiembre o en octubre para los posgrados. El 98% de nuestros chicos no tienen ningún tipo de problema con la parte de los visados. También, ¿verdad? Que el equipo de EduLinks les acompaña en este tramo con la parte del seguro, con la parte de alojamiento, con la parte de todos los requisitos necesarios que solicita la embajada o el consulado para emitir ese visado estudiantil. Y por mi parte sería todo. Si tienen preguntas, Gaby, buenísimo. Y creo que también es muy importante poner a todos en una línea de tiempo. A ver, digamos que ya hay muchos estudiantes que han aplicado, que ya hemos aplicados para la Universidad Europea en su próxima fecha de inicio, que es ahora en otoño, para septiembre, octubre. Y digamos que tiempo ideal para iniciar procesos, nosotros siempre decimos es como octubre que acaba de pasar. Si octubre, noviembre son muy buenos meses. Ahora que estamos en enero sigue siendo también un buen tiempo, pero ya estamos un poco más ajustados en los tiempos del proceso, ¿sí? Para poder hacer todo en tiempo y forma, preparar documentación, juntar varios requisitos, preparar todo para las visas. Entonces ya es un muy buen momento. Enero también tiene la ventaja de que hay este descuento especial en la reserva de plaza, que es como en México le llamamos más bien como la cuota de inscripción a la universidad, ¿sí? Esa es la reserva de plaza. Entonces se pueden ahorrar el 50%, que es un muy buen dinerito, entre 600 y 700 euros, que muy bien los podemos utilizar para el boleto de avión o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a pasar por aquí a las preguntas, Gaby, y por favor todos siéntanse en confianza y ponen sus preguntas en el chat. Vamos a contestarlas todas, todas. ¿Sí? Nos pregunta por aquí Anaísa, dice, las tres pruebas que mencionas son para pregrado. sí, son para pregrado exclusivamente, ¿vale? Recordemos, una prueba de inglés, si se va a estudiar en inglés mínimo B2, una entrevista motivacional, son 5 preguntas, y una prueba de aptitud para conocer tu perfil profesional. No se tienen que preparar para ellas, simplemente responder con la mayor honestidad posible. Sí, que les comparo también nuestra experiencia. No hemos tenido un estudiante que haya dicho, no, no, pues no, no pasó las pruebas, no dio el perfil o no. Entonces realmente es un proceso en el que lo llevamos, pero es importante, se tiene que hacer. ¿Sí? Nos pregunta por acá Omar, ¿ustedes me podrían ayudar si me interesa estudiar un grado en cine? En cine tenemos la parte de comunicación, tenemos excelentes prácticas con Morena Films, pero cine al 100% no lo tenemos.
pero podría ser comunicación, periodismo, tenemos la doble también, la doble titulación, que podría ser interesante, sería de revisar el plan de estudio. Creo que Así podría es. interesarte. Les compartimos un poquito más arriba, ahí mismo en el chat, viene el link para poder agendar una asesoría personalizada con alguno de nuestros asesores, donde ya podemos ya ver y ayudarte en este caso, Omar, a hacer tu traje a la medida, ¿sí? Oye, revisamos el plan de estudios que tenemos en la europea en los programas de esta área y si no, pues también podemos ayudarte a ver alguna otra opción en otro destino, ¿sí? Que tenemos opciones muy buenas para cine. Nos pregunta por acá Melissa López. ¿Cuánto tiempo duran las maestrías de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación para la carrera de Administración y Marketing? Y si soy Un año. mexicana, tengo que sacar un Ujú. permiso de trabajo o de estudiante para irme a vivir a España. A ver, todas nuestras maestrías duran un año, ¿vale? Usualmente son 9 meses de estudios y luego haces 3 meses de práctica, se puede extender esto hasta 12 meses. Con tu pasaporte mexicano aplicas al proceso de admisión sin ningún problema, luego te enviamos la carta de visado y el permiso inicial será residencia por estudios. Ojo, importantísimo, como estudiante puedes trabajar hasta 30 horas a la semana, ¿vale? Con lo cual puedes compaginar estudios con trabajo. Una vez te gradúas, automáticamente tienes un año para trabajar. Si te quieres quedar en España, perfectamente lo puedes hacer con tu permiso de residencia por trabajo. Y al tener 2 años de residencia por trabajo, puedes aplicar a la nacionalidad. Entonces, sí, desde que inicias tus estudios puedes trabajar, en Que resumen. en, que en nuestro caso, digo, la verdad, todos nuestros estudiantes pues combinan sus estudios con trabajo, ¿sí? Y España pues tiene también estos beneficios que lo hacen un destino muy interesante en el que cuando terminan pueden ejercer, trabajar en algo relacionado con su área de estudios y después si van extendiendo ese tema laboral, pues hay también muy buenos beneficios para poder obtener una residencia o nacionalidad. Nos pregunta también Melissa que si existen becas. ¿Qué nos puedes platicar de becas, Gaby? Tenemos becas para pregrado, para las carreras de 4 años. Bueno, de hecho tenemos una de ellas que es por excelencia académica, ¿vale? Que son hasta 3.000 euros anuales que te cubren, pero tienes que tener muy buenas notas. Hay que hacer el proceso de admisión, hay que inscribirse, o sea, pagar ese fee, esa reserva de plaza, y luego a partir de mayo se hace la solicitud de la beca. No se puede garantizar al 100%, pero sin duda pueden aplicar si tienen buenas notas. Y otra beca que tenemos también para pregrado es por deportistas de alto rendimiento. Si estás tú federado, si estás en alguna asociación de deporte, puedes también aplicar y creo que te cubren hasta el 30% de tu fees anuales. Y para posgrado tenemos en la reserva de plaza tenemos el 50% de descuento este mes, por ejemplo, y creo que se podría extender al siguiente mes también. Así es. A ver, aquí nada más creo que me moví un poquito en el chat. Eh, Déjame hacer por acá. Ahora, es importante, en este tipo de becas y apoyos son apoyos parciales, ¿eh? No es que tengamos una beca de excelencia del 100% sobre las colegiaturas, sino hay algunos programas muy específicos, pero son apoyos parciales, como en este caso, que es un apoyo de 3.000 euros por año, ¿correcto, Gaby? Sí, eso es. Y que se puede renovar si mantienes tus buenas notas en ese primer año. Sí, pregunta por acá, Liste, ¿tengo algún beneficio si tengo pasaporte español? Tu ruta migratoria va a ser mucho más fácil porque no necesitas un visado y en cuanto llegas con tu pasaporte puedes empadronarte. Pero en cuanto a precios o beneficios por becas, exactamente el mismo que un pasaporte mexicano o un pasaporte colombiano. Así es, que no es poca cosa también ya decir, oye, no tenemos que hacer ningún tema migratorio ni de visados, eso es una muy buena ventaja. Y también la ventaja de que estando en España, bueno, pues tienes un pasaporte español, pues eres un ciudadano con todo derecho de hacer, trabajar las horas que quieras, emprender un negocio, o sea, digamos que Sí, la vida es mucho más sencilla, ¿sí? Pero sí, la parte burocrática es mucho más sencilla. exactamente, esa parte burocrática se vuelve mucho más sencilla. ¿Y qué podrías decir, Gaby? ¿Por qué? Porque tienen
un muy buen porcentaje de estudiantes españoles en la universidad. ¿Por qué un estudiante español decide venirse a una universidad privada? Por la calidad de la educación y porque también las plazas dentro de las universidades públicas son muchísimo más difíciles de conseguir, ¿vale? Nosotros, como mencionaba antes, somos una universidad privada y regulamos nuestras pruebas de admisión, con lo cual ese proceso es mucho más ágil y obviamente muchísimo menos tiempo para recibir tu admisión. Así es. Y eso es un punto bien importante porque es lo mismo para un estudiante internacional. Si para un estudiante español puede ser de pronto un proceso largo y con cierto nivel de incertidumbre, pues para un internacional lo es todavía más, ¿sí? Sí hemos apoyado a estudiantes en sus procesos para aplicar a las pruebas de selectividad y después buscar una transición hacia universidades públicas. Y la realidad, los pocos casos que hemos tenido, creo que también han sido carreras más, a lo mejor más difíciles como medicina, ingenierías, pero pues no, ninguno, ninguno le fue bien no dio el puntaje para la selectividad y todo. Entonces, realmente aquí es algo mucho más, Es con mucho complejo. más grado de certeza, ¿sí? De que vamos a poder tener una progresión hacia el plan académico y después hacia el plan laboral, ¿sí? Nos preguntaba Silvana que si podemos nada más repasar rápidamente el proceso de admisión para maestrías. Sí, a ver, lo primero será los documentos que va a pedir el equipo de Dulinks. El pasaporte, tu título, si no te has graduado todavía no pasa nada, con un certificado de la universidad puedes aplicar y empezar el proceso, y la hoja de vida, ¿vale? Con estos tres documentos, automáticamente te va a contactar uno de nuestros asesores de Universidad Europea y va a concertar una cita, ya sea por Zoom, por teléfono o por Teams con el director del programa al que estás aplicando a esa Así maestría. es. Y eso es rápido, chicos. Una vez que iniciamos este proceso, eso es un Sí. proceso de días. O sea, quien realmente esté interesado, por ejemplo, en enero, podemos aprovechar esa promoción del 50% sobre la reserva de plaza, porque esto que es un proceso rápido que fluye en unos cuantos días. Nos pregunta por acá Lucero, dice, ¿existe apoyo para quienes tienen interés en hacer la residencia médica o solamente aplica para la carrera? No entiendo muy bien, pero ¿quieres estudiar medicina o ya te has graduado de medicina y quieres hacer una especialidad en medicina? Porque especialidad per se como tal no tenemos. Tenemos posgrados en urgencias, por ejemplo, tenemos posgrados en la parte de salud, pero no tenemos especializaciones para chicos que se han graduado de medicina y que quieren estudiar en España. Sí, en este caso, Lucero, es más bien para los que quieren estudiar la carrera, ¿sí? La carrera de Eh, medicina, sí. Así es, que tenemos también ya estudiantes mexicanos estudiando su carrera de Sí. medicina en la europea. Pregunta Giselle, ¿cuándo cierran las inscripciones para entrar a maestría en septiembre? Pues si se llenan las plazas, que es muy probable, a partir de junio ya tenemos muchas titulaciones que están cerradas porque no tenemos plazas. Pero si quedan plazas, puedes hacerlo incluso en agosto. Aquí es el tema de los visados, ¿vale, chicos? Es muy importante tener en cuenta que necesitan por lo menos 3 meses antes de iniciar Sí, clases para sacar ahí esas citas en el precisamente te visado. iba a interrumpir un poquito, Gaby, porque yo te diría, Giselle, no es como una fecha determinada, sino es más bien conforme se vayan llenando los lugares, pero además de eso también hay que cuidar los tiempos, ¿sí? Como bien dice Gaby, necesitamos 3 meses para trabajar el proceso de visado, pero necesitamos también hacer varios pasos antes de poder iniciar ese proceso de visado. Entonces yo les diría que así pues cuando muy tarde en abril y antes de que nos agarre Ujú. Semana Santa y Pascua, que no sé este año en qué fecha caiga exactamente, pero ya después de eso sí se vuelve muy estresante. Sí, yo les diría ya mayo se nos fue el tren. Sí. Porque no vamos a sacar, no, pues, muy probablemente ya no estemos en tiempos para tener en tiempos las visas y no tenemos fecha de inicio en enero, entonces se nos va el tren de ese año, ¿sí? Eh, Alison Sánchez preguntando sobre las becas, ya nos platicó Gaby sobre eso. Susana Valeria dice, para maestrías, las pruebas o los exámenes, ¿cuáles son? La entrevista que se hace por Zoom o por Teams o por teléfono.
Ok, únicamente. Es para evaluar su decía, perfil profesional. así es. Decía aquí Daniela Ávila, buen día. ¿Tiene algún convenio con becas en el caso de maestrías? Pues son las becas que nos acabas de mencionar, Gaby, ¿correcto? Sí, Excelencia eso es. académica. Ujú. Para maestrías no tenemos becas, únicamente para pregrado. En la Son para reserva de pregrado. plaza tenemos un descuento. Ok. De todas maneras, ya, Dani, en una asesoría ya más personal, podemos también platicarles sobre los financiamientos, los fondos que los podemos ayudar a aplicar a través de FIDER, a través de otras empresas como Laudex o Medupaz, donde pueden también algún porcentaje de sus estudios se puede ir también a través de sus financiamientos, ¿sí? Jacobo Rosas, esa escuela se me hace familiar, ahí se grabó Élite. Sí, 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 efectivamente. Aquí se graduaron, creo que fueron las primeras dos temporadas. Las primeras dos Sí, temporadas. ese es nuestro campus, efectivamente. Sí, tienes buen ojo, Jacobo. Sí, ahí se grabó las primeras dos temporadas. Dice Ruth, ¿en alguna de las universidades hay algo de psicología enfocada al deporte? Sí, en la Escuela Universitaria del Real Madrid tenemos un máster perfecto, que es exactamente eso, deporte y psicología. Sí, es una de las áreas de especialización muy fuertes que ofrece la universidad. Ruth, están padrísimos esos programas. La Escuela del Real Madrid, pues es espectacular, es una marca muy fuerte, un campo laboral muy interesante en España, en esas áreas. Entonces también, otra vez, los invitamos a que ya reserven una cita para asesoría personalizada y podamos irles ya también armando como ese traje a la medida, ¿sí? Una vez cuando entran al link de citas, vienen ahí los bloques disponibles por horarios, pero si alguien necesitara hacer una cita en un horario más tarde o un sábado, lo que sea, nos pueden escribir también ahí en el link del WhatsApp. Nada más nos comentan y con mucho gusto podemos programarlo, ¿sí? Dice una duda, si ya estoy estudiando y mi escuela apoya mucho el intercambio, hay posibilidad de revalidar materias. Entonces, creo que nos están preguntando por un programa de intercambio corto, Gaby. Sí, es posible, pero se tiene que evaluar el caso específicamente. Entonces ahí sí es mejor que tenga una reunión contigo o con alguien de tu equipo para conocer mejor su perfil. Sí, y ya lo hemos manejado con algunos estudiantes, estamos viendo ese proceso porque la verdad la Universidad Europea, al ser una universidad privada, con mucha vocación internacional, pues sí, son muy flexibles, manejan programas de intercambio con muchas universidades. Entonces ellos casi te dicen, mira, aquí está el menú de materias, estas son las Ujú. que podrías seleccionar y pueden ser de diferentes años y semestres, o sea, tú dices, ok, yo quiero llevar marketing aquí. También depende, obviamente, vas a armar esas materias en base a lo que tú estás estudiando y depende mucho de tu universidad en México que hagan esa revalidación, ¿sí? Dice otra duda, ¿existe posibilidad de trabajar medio tiempo estudiando la maestría? Sí, los estudiantes internacionales en España pueden trabajar hasta 30 horas por semana, ¿sí? Entonces, y la gran mayoría de los estudiantes que tenemos en España actualmente combinan sus estudios con trabajo, ¿sí? Eh, Dice Jacobo, si nos puedes compartir algo sobre máster relacionado con el arte o el diseño. Tenemos todo un campus que está enfocado en arte y diseño, que es el Creative Campus, que está en Madrid, está en el centro de Madrid y tienes muchísimas opciones. Tenemos 15 titulaciones, me lo invento, ¿vale? Son muchísimas, pero sí te pueden asesorar perfectamente de Links porque tienes muchas opciones. Así es, Jacobo, es el campus creativo que está impresionante y la universidad hizo una inversión ahí de millones de euros y Sí. ha quedado espectacular, muy bien ubicado, centro de Madrid. Entonces también podemos ya ir viendo más a detalle cada uno de los programas en una asesoría para poder aterrizarlo. Sandra Gómez decía, ¿qué máster ofrecen para ingenieros químicos? Específicamente química no, pero biomédica sí que tenemos. Eso, lo mismo, repito, mejor una asesoría específicamente porque a lo mejor tú tienes una idea, pero los chicos de Duolinks te pueden dar otra orientación y ver todas las opciones que tienes. Exactamente, podemos por ahí ver algún otro ángulo, Sandra, o ver también alguna Ujú. opción.
química relacionada que puede ser en Irlanda, en Estados Unidos, digo, Australia. La realidad es que las posibilidades son inmensas, ¿sí? Pregunta por acá Estrella Orozco. Hola, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo, recién egresada. ¿Existe alguna maestría relacionada a mi carrera? En la parte de salud seguro que sí, pero lo mismo, exactamente lo mismo. Hay que sentarse y ver un poquito las opciones que tienes con EduLinks. Muy bien. Pregunta por acá Andrea Noemí. ¿Pueden ayudarme con el ingreso a la Universidad Castilla-La Mancha en arquitectura? No trabajamos con esa universidad, Andrea, pero con mucho gusto podríamos prepararte un plan B con la Universidad Europea. Tal vez puedes seguir tu proceso con esa universidad y si por algo no llegaras a quedar ahí o algo, pues ya tienes también acá listo una alternativa, ¿sí? Así lo hemos trabajado también con algunos estudiantes y creo que siempre es bueno tener un plan B, ¿sí? Nos pregunta ID, ¿los estudiantes de posgrado se pueden ir de intercambio? Los de posgrado, entiendo que sí, pero como duran tan, o sea, duran 9 meses los estudios, lo ideal es en Madrid, en tu campus, estudiar y luego si quieres hacer alguna otra especialización, lo puedes hacer con los convenios que tenemos. Así es. Eh, Dice Ivana Ávila, ¿tienen másters en recursos humanos, desarrollo de Sí, talento o similares? absolutamente sí. Muy Varias opciones. buenos, Claro que varias sí, sí. opciones, Ivana, bien interesantes. Entonces también eso creo que las podemos ir repasando por ahí en asesoría personalizada. Dice Lucero, es la residencia médica, carrera de medicina, esta ya la habíamos visto. ¿Cuánto duran las licenciaturas? 4 años, menos medicina que dura 6 y arquitectura que dura 5 años. Y así es, arquitectura terminan ya también como con un posgrado, Gaby, ¿correcto? Sí, Sí, pero en general vamos a decir que en términos generales todas las licenciaturas son de 4 años. Eh, eso es, el noventa y ocho por Dice ciento. AG, buenas noches, yo estudié arquitectura en Monterrey y me interesa un máster relacionado en urbanismo. Mi duda es sobre el máster habilitante, si con un máster de urbanismo me es suficiente para obtenerlo. Nosotros tenemos un máster en urbanismo que no es habilitante, pero sí que es verdad que si tú quieres aplicar a un máster habilitante en España o en Europa en general, tienes que homologar tu título de grado en España. Esto puede tardar hasta 2 años, con lo cual es un proceso bastante complejo. Pero bueno, tienes la opción de un máster universitario que no es habilitante, pero sí en urbanismo. Así es. Eh, Sandra nos preguntaba sobre becas para maestría. Realmente no hay becas para maestría, Sandra. De todas maneras, contáctanos, te podemos apoyar con analizar opciones muy interesantes de financiamientos o ayudarte a encontrar un programa que se adapte a tu presupuesto y a lo que estés buscando, ¿vale? Con muchísimo gusto. Nos preguntan sobre el pasaporte español, misma pregunta, ya la contestamos. O sea, otra vez, quien ya cuente con un pasaporte español, sí hay, o sea, el beneficio es, nos vamos a ahorrar mucha burocracia, sí, nos vamos a ahorrar trámites de visados, cuando lleguen a España, pues es mucho más fácil porque ya son nacional. Entonces, pero digamos que en cuanto a precios, tiempos para ingresar a la universidad, requisitos, pues son básicamente los mismos que para estudiantes españoles como para estudiantes internacionales. Estoy interesada en el máster de dirección y gestión de proyectos. Padrísimo. Algo que nos puedas compartir por ahí, Buenísimo. Gaby, algún highlight, algo que quieras resaltar. Ese es un máster con altísima demanda y una vez te gradúas, es casi garantizado que vas a tener un trabajo en esa misma línea de negocios muy bien remunerado. Claro, tienes que tener un buen perfil y aprovechar al máximo mientras estás estudiando, ver si puedes conseguir prácticas en empresas que se dediquen a esto. Así es. Pregunta por acá Alison Sánchez. ¿Puedo iniciar mi máster sin tener el título universitario, pero teniendo los estudios terminados? O, o sea, solo contar con mi certificado, o me imagino su carta de pasante. El proceso de admisión sí que lo puedes hacer, pero toma en cuenta que al momento de iniciar clases tienes que presentar tu título. Entonces, si no tienes tu título porque no has hecho tu trabajo final
de la carrera o si no has hecho las prácticas, lo más probable es que sí tengas la admisión, pagues tu reserva, pero no cumplas con ese requisito legal de acceso que es tener tu título apostillado. Así es. Entonces, Alison, no podemos, o sea, podemos iniciar el proceso de admisión desde ya. Si tú dices, oye, yo espero que mi título me llegue en los siguientes 3, 4 meses, perfecto. Pero si no tenemos el Ujú, título para antes de tus clases, no vamos a poder iniciar clases. ¿Va? Ese es un eso es. requisito indispensable, ¿sí? Cuentan con algún crédito educativo. Sí, Danilo, eso no son por parte de la universidad, pero sí que tenemos muy buenas opciones y diferentes opciones de créditos educativos, ¿sí? Eso los trabajamos a través de FIDER, a través de Laudex y a través de EduPaz, principalmente, y hay opciones interesantes. Entonces, también por ahí, si nos contactas en privado, podemos aterrizarte cómo funciona la dinámica de los financiamientos para que puedas tener una mejor perspectiva. Em, ¿Tiene alguna maestría para el área de ingeniería en logística o algún área afín? Sí, y diferentes opciones. Es de revisar el tarifario, planes de estudio y lo que más se amolde a ti. Nos pregunta también, AG Arquitecto, dice, si quiero convalidar mi título en arquitectura, ¿se puede hacer con la Universidad Europea? Puedes convalidar materias y ver si puedes terminar tu grado de arquitectura en la Universidad Europea, pero no sé si te refieres a homologarlo, que son procesos Creo que distintos se y la refiere a homologación se hace homologarlo en, y es un proceso eso que se hace se en el Ministerio hace. de Educación, sí. Exactamente, es un proceso que se hace a través del Ministerio de Educación y es pues, la única entidad con la que se puede hacer y toma más o menos, o Gaby estima que toma alrededor de 2 años, ¿sí? 2 años, sí, Para aprox. poderlo hacer. Dice Ruth, ¿hay máster en psicología enfocados al deporte? Sí, Ruth, ya lo habíamos por ahí cuando estaba una pregunta similar y están espectaculares esos másters, ¿sí? Entonces, hay unos bien interesantes que se hace con la escuela del Real Madrid y están padrísimos. Eh, Igual lo podemos ver ya en una asesoría personalizada. Dice Aide, ¿cuál es el precio del semestre de la Universidad Europea para el MBA o el costo del MBA? Lo hacemos usualmente, y esto es importante mencionarlo, creo que no lo hemos dicho. Tienes el precio anual, ¿vale? En este caso estamos hablando de unos 13.000 euros aproximadamente para un MBA, pero toma en cuenta que lo puedes dividir en 10 o en 12 meses, ¿vale? Por si no te puedes permitir hacer el pago en un solo pago, lo haces los pagos mensuales Así para es, todas pero las digamos, titulaciones, ¿vale? es correcto para todos los grados y digamos, hay de más o menos alrededor de 13.000 euros. Entonces es súper competitivo, ¿eh? O sea, estamos a una cuarta parte de lo que nos costaría un programa así en Estados Unidos, una tercera parte de lo que saldría en Canadá, mitad de precio de lo que podrá ser estudiar en Reino Unido y en una universidad de muy, muy buen nivel, ¿sí? Entonces, también por eso, que ya me he sentado a platicar varias veces con el equipo de la Universidad Europea, no tiene un esquema de becas agresivo porque ellos realmente salen con precios muy competitivos, ¿sí? Competitivos. Entonces, Ujú. pues ya están ahí, ¿sí? Dice por acá Sofía, ¿qué opciones tenemos en el área de neuropsic? Tenemos un máster en Creo neurociencia, que te por si te muteaste, interesa. Gaby, o yo te dejé de escuchar. Hola, yo te escucho, ¿eh? Perfectamente. ¿Me escuchas? No, ya no te escucho. Este, ¿Ahora? ya estás de vuelta. Ok, vale. Neuropsicología, tenemos un máster universitario en neurociencia, por si te interesa, que también está muy, muy bien. Sí, muy interesante. Si gustas también ese Sofi lo podemos ya ver en una asesoría personalizada para ya explicarte a detalle todo el plan de estudios y todo y veamos si hace match con lo que tú estás buscando. Dice Ale Luna, ¿hay algún máster relacionado con arquitectura sostenible o simplemente arquitectura? Sí, tenemos varios de arquitectura, tanto en Madrid como en Valencia. Así es, muy interesante y sí hay ahí por ahí en esas áreas de sustentabilidad, Ale, también padres. Dice Ivette, si el examen de inglés no es aprobado, ¿no se podrá estudiar la maestría? Para las maestrías no hacemos examen de inglés, únicamente la entrevista con el director del programa, ¿vale?
Y la prueba de inglés se va a ver si quieres estudiar tú en inglés, porque tenemos titulaciones en inglés y ahí sí que se exige mínimo un B2. Pero si vas a estudiar en español, no será necesario que te preocupes por esa nota que sacas de inglés. Así es. Pregunta Adriana, ¿tiene alguna maestría enfocada en fisioterapia deportiva? Sí, varias, tanto de Real Madrid como dentro de la Universidad Europea de la Facultad de Deporte. Y Universidad Europea es muy fuerte esa área de fisioterapia, ¿eh? Sí. Entonces, aparte nos compartía Gaby también que es muy popular entre estudiantes europeos, sobre todo entre estudiantes franceses, y hay Ujú. una población muy alta de estudiantes europeos en esas áreas de fisioterapia. También muy alineada y mucha demanda laboral. Em, Dice Danilo, me podrían información en máster en economía? Sí, muy buenos másters Tenemos economía y en esas finanzas, áreas. Sí, economía y administración de empresas. finanzas, Sí. administración de empresas, dirección. eh, algún highlight que quieras mencionar sobre estas áreas, Gaby? Específicamente en esta parte de economía y finanzas estamos en el top 10 de los mejores másters en España, con lo cual salidas profesionales, una maravilla. E incluso antes de graduarte, vas a ver ese retorno de inversión, porque las empresas exigen el alumno de Universidad Europea, esa calidad. Así es. Comenta Melissa López, dice, para aplicar en una maestría tengo que certificar mi título universitario que es mexicano. Únicamente apostillarlo, ¿vale? Eso se hace en Ciudad de México, ¿no, Jerry? Me decías Nosotros antes, apoyamos en ese trámite. Melissa, es sí. algo relativamente sencillo. Tenemos por ahí un gestor que se encarga de llevarlo y es una postilla. Sí, digamos que es como un estampado, sí, que se hace con la Embajada de España en Ciudad de México. Y nosotros los apoyamos en ese paso. Pregunta Itzel Guadarrama. Si estoy estudiando la carrera de negocios internacionales y termino la carrera este año, ¿podría continuar la carrera en España y terminarla allá? O sea, creo que está preguntando cómo hacer un top-up del último año y terminarla allá. Sí, hombre, lo suyo, este proceso es la revalidación, ¿no? Que le llaman aquí, ver cuánto te pueden convalidar si estás a punto de terminarla. A lo mejor lo ideal sería terminarla y sacarte un máster o una especialización en esta misma línea, que también tenemos opciones. Así es. Ese sí lo podemos analizar. Ujú. Itzel, ahí sí o sí tenemos también ya que hacer una junta para analizar exactamente y podemos revisar con la universidad tu tira de materias, lo que has llevado, ver, pero sí creería que si ya estás a un año, yo creería que ya a lo mejor sería terminar tu carrera aquí y apostarle más bien a la maestría, ¿sí? Pregunta por acá, Ruth, ¿hay máster en algo de psicología en arte terapia? En psicología tenemos varias opciones. Yo imagino que arte terapia estará dentro de algún crédito, de algún máster, pero de un año específicamente no lo tenemos. Sí, normalmente este tipo de especializaciones suelen ser un módulo o estar adentro de alguno de los módulos de Eso las es. maestrías, pero no es una maestría nada más como en esa área, ¿sí? Dice Magali Cedillo, para el máster en Psicología General Sanitaria necesito tener mi título homologado o con tener apostillado se puede entrar al máster. Para este en específicamente de psicología en general sanitaria, sí que necesitas la homologación porque es un máster habilitante, ¿vale? Son poquísimos los másteres habilitantes que tenemos porque son profesiones reguladas, pero en este caso si no puedes optar a cualquier otro máster de psicología que tengamos, que son también másteres oficiales y necesitan únicamente la postilla. Así es. Y comenta Moisés, pregunta, ¿hay maestrías o diplomados en carreras administrativas? Sí, Moisés, un área bien interesante de maestrías en las áreas administrativas, de diferentes, en inglés, en español. Entonces, dale una revisadita a esa sección en la página de la europea vamos haciendo una cita, Moisés, para aterrizar un plan y poder irte llevando la mano. En las opciones y ver cuál podrían ser la o las que van más alineados con tus planes. ¿Sí? Eh,
Muy bien, dice Jorge Ramírez, ¿cuándo debo empezar el trámite si mi hija entra carrera en agosto del 27? A ver, Jorge, si vamos a empezar, vamos a decir, para el intake de otoño de 2027, yo recomendaría que estemos iniciando el trámite en octubre de este año, ¿sí? Para poderlo hacer todo con un muy buen tiempo. Para eso, pues sería muy bueno que ya podríamos ir platicando desde ahora, así como para ir más o menos, ir aterrizando el plan, ir planchando todo lo que vamos a necesitar y podemos iniciar trámite en el segundo semestre de este año. Sería lo ideal en tiempos. Por acá otra vez Esther Guadarrama pregunta, ¿y de maestría tiene algo en ingeniería en calidad, manufactura o áreas relacionadas? Sí, por supuesto, tenemos diferentes opciones. Toda la parte de ingeniería en la facultad de STEAM, tenemos diferentes opciones de afines. Ok. Y luego Zuley Carreón pregunta, ¿tiene maestría en arquitectura enfocada en BIM? La tenemos. Esta es verdad que es online, dura 6 meses, pero vamos que también se puede aplicar sin ningún tipo de problema. Ok, buenísimo. Pues ahora sí, Gaby, acabamos todas las preguntas del chat. Gaby, siempre un placer compartir espacio contigo, un placer verte. Igualmente, muchísimas Muchas gracias. gracias por la presentación de hoy, súper interesante. Es muchísima la información, son muchísimos los programas. Pues fue así, realmente pues es una embarradita general, ¿sí? Como es como para que podamos tener Sí, ahorita una idea de, ok, de todo lo que, del universo de de la opciones que nos magnitud. ofrece la europea. Ujú. Así es. Por favor, acérquense con nosotros para poder trabajar juntos su plan, llevarlos de la mano en el proceso e ir avanzando, ¿vale? Pues ahora sí, Gaby, me Muchísimas despido. gracias.